Noticiero El Vigilante. Estamos a punto de trasladarnos a Casa Presidencial con la quinta entrevista. Gabriel Estuardo García Luna ha ejercido profesionalmente por más de 18 años. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad Rafael Andívar. Posee un doctorado en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es magistrado presidente de la Junta de Disciplina Judicial, juez de primera instancia del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Misco, juez de paz penal de 24 horas de la Villa de Misco, juez primero de paz del municipio de Misco. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio en el que tengo la oportunidad de conversar con los aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Como saben, la nómina de 6 candidatos me llegó tras un proceso realizado por la Comisión de Postulación en las últimas semanas. De acuerdo con nuestra legislación, el presidente de la República es quien debe designar de entre los aspirantes que remitió la comisión antes mencionada, y en ese proceso me encuentro. La diferencia ahora es que tomé la decisión de hacerlo público y transparente en este formato, gracias a los recursos con los que contamos y que están a la vista y al servicio de todos. Estoy seguro que la justicia saldrá fortalecida de este proceso. Ahora está conmigo para charlar y conocer más sobre sus ideas el licenciado Gabriel Estuardo García Luna, de quien vieron ya ustedes su perfil. Bienvenido, licenciado, y entramos de lleno. En la primera entrevista usted habló de fortalecer la relación con el Ministerio Público, con otras instituciones que mantienen atribuciones relacionadas legalmente con el Ministerio Público. ¿Me podría ampliar un poco más sobre cuáles son las que usted considera son las más importantes? Sí. Específicamente ministerios públicos, unidades de investigación de países de la región, y es muy importante remarcar países que en materia de investigación tienen el campo más acelerado. Existen potencias que han podido invertir mucho en sus unidades que atacan el crimen. Y la idea sería que no solo las fiscalías, sino también algunas asociaciones, algunas entidades que se dedican a capacitar, puedan también crear vínculos con el Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público permite poder llevar a cabo este tipo de convenios, y la idea sería que pudiéramos tener constantes capacitaciones con gente que tiene experiencia y que maneja tecnología más adelantada, y que tienen también una experiencia importante para poder replicarlo en nuestro país. ¿Cómo piensa fortalecer la efectividad en la persecución penal que realiza el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, como lo habíamos hablado, recibe una gran cantidad de denuncias. A pesar de que existe una clasificación en base a una tipificación previa que se hace en el Ministerio Público, incluso se evalúa si realmente se pudo haber cometido algún delito o es un hecho que se cometió algún delito. Se tiene delitos que se consideran menos graves, delitos de mayor riesgo, y en medio tenemos unos delitos que, aunque no lo clasifica la ley, le podemos decir graves. Para cada uno de estos delitos existe un procedimiento, y a pesar de que en la mayoría del país ya se cuenta con la aplicación para delitos menos graves que se lleva a cabo ante un juez de paz, es el Ministerio Público el que participa como órgano acusador. Entonces el proceso es mucho más sencillo, todo se lleva a cabo ante el juez de paz. El juez de paz desarrolla la fase preparatoria y la fase intermedia en casos de flagrancia, o recibe de una vez una acusación. Al final de cuentas, si decide que se debe realizar un debate, el mismo juez de paz lleva a cabo el debate y dicta sentencia. Lo interesante es que estos jueces de paz tienen por esencia, por naturaleza,
a través de la historia, dentro de su competencia, mucho más apertura a llevar a cabo procesos de conciliación. Entonces, con delitos menos graves que no superan 5 años de prisión, en muchas ocasiones se puede llegar a algún tipo de mecanismo desjudicializador, como el criterio de oportunidad, y en casos donde se acepta la culpabilidad del procedimiento abreviado. Entonces, la idea es que el Ministerio Público en este tipo de delitos llegue a acuerdos, que las víctimas salgan más beneficiadas, que sientan que sí existió una respuesta, porque en muchas ocasiones que se condene a prisión por un delito menos grave no les trae ningún beneficio. Y en ese caso incluso se puede llegar a acuerdos para evitar que existan más conflictos más adelante. Entonces, privilegiar este tipo de acuerdos dentro del procedimiento de delitos menos graves. Para delitos graves y de mayor riesgo, desde la calificación, la investigación previa, en los casos donde sí se tiene que judicializar, que exista la suficiente evidencia, argumentos para presentar los casos ante los jueces, para poder recibir resoluciones que estén fundamentadas y que sí se puedan discutir, incluso impugnándolas. Los fiscales tienen la obligación, como yo lo he mencionado varias veces, de cumplir con la objetividad. Pero dentro de esa misma objetividad también tenemos el poder utilizar mecanismos también desjudicializadores en la fase preparatoria, que en ningún momento se pueden calificar de que se genera impunidad, ni más, sino al contrario. Las víctimas pueden resarcirse, pueden llegar a un acuerdo y encontrar una solución al conflicto. El Ministerio Público, entonces, la calificación que haga y esa eficiencia o esa eficacia que se pueda llegar va a ser de acuerdo a la investigación que se provee. Yo quisiera dejar, es muy importante mencionar que en muchas ocasiones las mismas partes o el denunciante es el que aporta la mayoría de pruebas. Y eso no está bien, pero es la realidad. Si tienen la capacidad de poder contratar un abogado que los auxilie, ellos llevan los testigos, documentos, y llega un momento que la mayoría de la prueba fue aportada por la misma parte. Entonces la Fiscalía debe de verificar, de imponerse de esos métodos de prueba, verificarlos de una forma que sí puedan servir en la judicialización. También parte de la eficacia es que un buen porcentaje de procesos en nuestro país inician por casos de flagrancia. Entonces, la investigación que se realiza en los juzgados de turno, por las fiscalías que se encuentran de turno, en muchas ocasiones es la misma investigación previa que se llevó a cabo dentro del plazo de 24 horas antes de la primera declaración, y que meses después o años después son los medios de prueba que se presentan al juez de primera instancia en la fase intermedia y que se diligencian en debate. Entonces tenemos, si alguien tuvo la experiencia de llegar a conocer un caso en flagrancia en un juzgado de turno, puede tener 1 o 2 años después un debate y ver que exactamente lo que el fiscal de turno realizó como investigación preliminar para una primera declaración, en muchas ocasiones es lo que sirvió para acusar y es la prueba que se diligencia en debate. Eso significa que tenemos casos donde al observarse que ya están cumpliéndose solo con algunos requisitos importantes, o se está tomando en consideración por los fiscales que ya está demostrado un hecho, ya no existen más requerimientos o medios de prueba que aportar, y que al final de cuentas, ya dentro del debate, las unidades que se dedican o los fiscales que llegan al debate como etapa principal del proceso realmente, ya cuando hay una acusación formal, cuentan solamente con ciertos medios de prueba, y en muchas ocasiones incluso se mira la frustración de no haber podido dirigir completamente desde la investigación, que es uno de los beneficios del nuevo modelo, el poder involucrarse desde el inicio para poder estar presentes en cada una de las fases y poder llevar un mejor control de todos esos medios de prueba que se van a presentar. También fiscalía de impugnaciones, objetividad y analizar los criterios para poder plantear los recursos de apelación especial y casación, que no en todos los casos es necesariamente indispensable o necesario plantearlos, y la Fiscalía de Ejecución, que la Fiscalía de Ejecución, a pesar de que existen varios juzgados pluripersonales de ejecución penal, que también están saturados como todo el sistema, pero entonces
comenzar una reingeniería, verificar criterios para poder ir o comenzando a otorgarse cada una de las solicitudes que hacen los condenados que ya pueden gozar de algún tipo de beneficio. Hable un poco de la política integral que desea implementar referente a los derechos humanos de las partes, para que dentro de un proceso se garantice lo establecido en el Código Penal. Pues, ampliando un poco su Muy bien. Sí. declaración, su respuesta anterior. Muy bien. Sí. A pesar de que la Constitución es bastante clara, el Código Procesal Penal también podemos encontrar estos derechos, los derechos fundamentales de las partes, pero los derechos humanos en sí regulados. Tenemos por lo menos una serie de tratados internacionales que los regulan. Yo creería que utilizando como parámetro la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se tendría que detallar con claridad cada uno de los derechos que debe respetarse por parte de la Fiscalía a todos los sujetos procesales. Entonces, una vez enumerados, deben de crearse una directriz en la cual se pueda supervisar, y por eso yo hablé en la primera entrevista sobre la supervisión, que me parece muy, muy importante, porque no solo la ley orgánica del Ministerio Público, sí en su última reforma reestructuró y creó los procedimientos, las faltas, y toma un papel importante esta supervisión, porque con esta adecuada verificación se puede implementar la obligatoriedad, que es una falta grave, del cumplimiento de las disposiciones que emanan de parte de la Fiscalía. Entonces, la supervisión, como decía en mi anterior entrevista, debe cumplir no solamente con investigar denuncias que presenten los interesados o los usuarios del sistema, denuncias que emanen de los superiores jerárquicos dentro de cada fiscalía, sino que además fiscalizaciones que hacen, supervisiones que deben de realizarse en cada una de las agencias fiscales o de las diferentes fiscalías del país. Cuando se van detectando este problema, algún tipo de problema como la no aplicación o tomar en cuenta los derechos humanos dentro de una instrucción generada por la Fiscalía General, se puede iniciar un proceso, y esto, de significar una sanción para el funcionario que haya cometido la falta, también sirve como precedente para el resto de funcionarios del Ministerio Público. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo le llevaría a realizar el diagnóstico en el área administrativa y los cambios oportunos que considera que deben realizarse por las debilidades que se han evidenciado o que usted mencionó que se han evidenciado? Ok. El primer diagnóstico es de 2 meses para iniciar con las medidas inmediatas, pero al año se debe de reevaluar que esos ejes que se van a trabajar de acuerdo al diagnóstico y al plan de trabajo hayan cumplido con sus objetivos. Y si no, poder determinar qué es lo que se debe de ajustar, modificar incluso, o qué se puede seguir trabajando respecto al área administrativa, que básicamente debe cumplir por lo menos con 3 situaciones. Una, estar capacitados todo el personal respecto a todas las diligencias y todos los cumplimientos que deben de haber administrativamente hablando dentro de la organización del Ministerio Público. Segundo, el uso de la tecnología, que las plataformas puedan generar esa confianza dentro del personal que se dedica únicamente a la administración. Y tercero, que se pueda utilizar el principio de celeridad para la realización de todas las gestiones y para que sea realmente, como se ha determinado en la misma ley, un área que va a apoyar al área fiscal, que vaya a apoyar la gestión fiscal. Entonces serían 2 meses el diagnóstico inicial y poner en marcha cada una de las políticas, instrucciones y estos parámetros para que al año volver a reevaluarlo. No es necesariamente el cambiar personal o el hacer toda una reingeniería, porque ya la ley va determinando y algunas instrucciones ya lo determinan también cuál es la función de cada una de las unidades. Pero sí estos 3 mecanismos para poder implementar una mejor ayuda para todos los fiscales. ¿Cómo funcionaría el modelo de gestión penal y capacitación que implementaría al tomar posesión en el caso que así fuera? Bueno,
yo insisto que ya la unidad de capacitación del Ministerio Público está creada ya desde hace algunos años, ya funciona, existen programas de capacitación, existe también dentro de sus funciones el poder evaluar a aspirantes en concursos por oposición, y también es muy importante su participación dentro de la evaluación de desempeño anual que se le debe dar a cabo a todos los agentes. Específicamente en cuanto al modelo de gestión de casos, como lo indiqué, deben de existir los cursos dentro de los programas por oposición para ascender, pero también de formación continua para poder establecer las responsabilidades que debe tener cada uno de los auxiliares fiscales y diferentes fiscales dentro del proceso de investigación. Pero todavía es más importante también que sepan cuál es el resultado dentro del litigio al llevar casos judicializados a tribunales, que cada una de estas funciones que realizan los fiscales y los auxiliares fiscales puedan tener un respaldo también teórico y ¿por qué no práctico dentro del mismo UNICAP? Estos cursos deben de ser llevados a cabo por docentes calificados, que el perfil sea evaluado para poder ser personas que tengan no solo la experiencia, sino que un buen soporte académico para poder impartirlos dentro de la unidad. Y también utilizar la figura del docente fiscal en el caso de la gran cantidad de fiscales que también dedican su vida han dedicado su vida a la docencia, que tienen las cartas y las acreditaciones para demostrar sus estudios, y que en algún momento dentro de la institución ha sido muy valiosa su participación, y que pueden en conjunto con los docentes que impartan esos cursos, llevar a cabo una muy buena metodología con cada uno de los grupos. ¿A qué programas considera usted que se le debe dar continuidad y cuáles propone implementar para hacer más eficiente la labor del Ministerio Público? Yo pienso que toda la justicia especializada son programas que deben continuarse. Sí se tienen que evaluar resultados, evaluar fenómenos sociales, del por qué, a pesar de existir en ciertos rangos justicia especializada, en lugar de disminuir los casos, siguen en la misma línea o incluso aumentan, porque son inversiones que se están haciendo, no solo por parte del Ministerio Público, sino que por el resto de integrantes del sistema de justicia y por el propio Estado, ¿verdad?, para atacar situaciones o delitos que se están cometiendo respecto a ciertos bienes jurídicos. Por ejemplo, en casos de violencia contra la mujer, que ya tiene algunos años también de estar funcionando, no solo la legislación que entró en vigencia, sino que juzgados, fiscalías y otra serie de unidades todavía se pueden encontrar en muchas ocasiones que no se utilizan ciertos beneficios procesales que se encuentran en la ley, como la declaración anticipada, por ejemplo, para evitar la revictimización. Entonces, así como ese ejemplo, en diferentes materias todavía tienen que haber ajustes que hay que mejorar en cuanto a programas de niñez, de adolescentes en conflicto con la ley penal, de delitos que se cometen contra adultos mayores, y que en diferentes situaciones ha mejorado. Atención continua y 24 horas es importante, pero que pueda al final de cuentas arrojar resultados, porque el hecho de poder llevar a cabo los programas, implementarlos y poder observar que existen de forma ordenada ciertos pasos, pero que los índices de violencia respecto a estos temas sigan en la misma línea o con el mismo promedio o que vayan aumentando, es que tiene que mejorarse en algunos aspectos. Eso sería la revisión, y yo creo que continuar con todos ellos, que la mayoría ya se han establecido. En cuanto a nuevos, depende del fenómeno criminal, se pueden establecer en algunos tipos de delitos, poder utilizar medidas judicializadoras, y yo pienso y creo que se pueden impartir, se puede utilizar la figura del procedimiento para delitos menos graves y todas estas fiscalías municipales para poder llegar a tener conciliadores también, porque entonces
una denuncia que para nosotros o para el resto de la población no es importante y puede ser el tormento de una persona en su diario vivir por tener un parqueo, por ejemplo, y que con el vecino tengan problemas y presenta la denuncia al Ministerio Público y si no se le toma en cuenta, si no se le llama al vecino, si no se llega a una conciliación, en muchos de los casos que yo he tenido oportunidad de ver, detalles de esa forma maltratados llegan a ser después delitos graves o de mayor riesgo. Pueden ser alegatas superiores, llegan a ver hasta pueden llegar a cometerse delitos que atenten contra la integridad o contra la vida. Pero todo conflicto muchas veces puede iniciar por algo muy pequeño, que si no se trata de una buena forma, se puede llegar a empeorar y llegar a un delito que sí ya sea no solucionable por una vía de conciliación. ¿Qué medidas implementará para los fiscales que cometan alguna falta al Código de Ética? Ok. Como le mencionaba, la ley orgánica del Ministerio Público, la verdad es que está bastante desarrollada respecto a los procesos disciplinarios. Estipula un proceso para agentes y funcionarios policiales, pero también tiene un proceso para funcionarios fiscales, otro para trabajadores del área administrativa y técnica, e incluso un proceso disciplinario para funcionarios de alta jerarquía, como secretarios y subsecretarios, secretarías o subsecretarías. Lo interesante es que también desarrolla cada una de las faltas, leves, graves o de mayor gravedad. La falta a las instrucciones de la Fiscalía se considera una falta grave. Entonces, el juzgamiento, como está estipulado en la ley orgánica del Ministerio Público, crea la facilidad de que sea transparente, que pueda existir una investigación y que tenga el derecho de defensa el fiscal. Al dictar la resolución, las juntas disciplinarias, incluso está regulado el recurso de apelación que conoce la Fiscalía General. Lo interesante sería que al declarar con lugar una falta por este tipo de sanciones, el poder contar con el mecanismo interno en el Ministerio Público para que esta resolución, al quedar firme, pueda ser conocida por todas las fiscalías. Entonces, luego se van creando parámetros de resoluciones sobre diferentes temas, no solo sobre las faltas al Código de Ética, sino que del resto de actitudes, que muchas de ellas son previas a poder cometer un delito. Y en algunos casos se pueden juzgar paralelamente las faltas y también un delito que puede haber cometido algún funcionario del Ministerio Público. ¿Cómo hará para hacer buen uso del presupuesto y priorizar ciertos rubros que generen mejores resultados en la institución? Sí, el presupuesto es anual, el vigente que se aprobó por medio del acuerdo, luego de haberse dado la aprobación en el Congreso de la República, ya está incluido con sus rubros. Uno puede tener acceso al poder observar los rubros y también investigando llegar a ver en qué se va a hacer el plan operativo anual, donde se pueden describir de una mejor forma. Sí es de verificar en la realidad, estando dentro de la institución, y crear consensos con las fiscalías, a través de las fiscalías regionales y también distritales, de los requerimientos y de qué es lo que más necesitan o en qué creen que se está fallando en el uso del porcentaje del presupuesto que se puede utilizar para apoyar a las fiscalías. El poder utilizar mecanismos, y yo pensaría que al final de cuentas, al año, antes del vencimiento, ya tener un proyecto para poder destinar los fondos, si pudiera hacer ajustes para mejorar ciertos rubros y que se pueda cumplir mejor las funciones y las atribuciones. Esto sería parte de la revisión. Tenemos una auditoría interna que constantemente tiene que evaluar el presupuesto precisamente y llevar un control de su uso y que debe informar a la Fiscalía General sobre cada uno de los avances. Y en realidad existen estos informes, existe el plan anual, los presupuestos anteriores, pero también escuchar a cada uno de los fiscales qué requerimientos pueden tener
evaluar eso para poder llevar a cabo reacomentos o readecuar el presupuesto en alguna forma. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio Público? Actualmente supera los 3.500 millones. 3.520. 29 creo que era con el último. Si nosotros agarráramos al Ministerio Público, lo encasilláramos dentro de los ministerios del Ejecutivo, sería el número 5. Sí. Solo para conocimiento de la gente, tiene más presupuesto el Ministerio Público que el Ministerio de la Defensa. Sí. Yo precisamente por eso ante la Comisión de Postulación y en la entrevista anterior, sí es un análisis que he hecho y hice la comparación también y me parece que es un presupuesto que hay que aprovecharlo, por eso hay herramientas procesales, que al final de cuentas, sin utilizarlas, el Ministerio Público puede tener cumplirse con muchos de estos objetivos, pero el procesal en sí, lo que las personas esperan de una institución tan grande y tan importante para el país, es poder tener una respuesta. Incluso el Código establece un plazo para poder recibir al menos una llamada sobre el destino de la denuncia o qué acciones se van a tomar y que sea eso puede ser el inicio para poder avanzar con la perspectiva que pueda tener la nación. Mencióneme 3 principios que considera deberían de ser los estándares con los trabajadores que los trabajadores del Ministerio Público deberían sentirse identificados al realizar su labor. Muy bien. El principio de objetividad para mí es el más importante en toda la labor fiscal en sí. Poder tomar decisiones, saber qué decisiones tomar, que sean las más adecuadas en cada caso y que sean acertadas, que aún en beneficio incluso de los propios sindicatos, ellos puedan reconocer algún tipo de error que se puede haber cometido, con la prueba o la evidencia que se está presentando. La independencia fiscal, que esa es una garantía de la Fiscalía, pero que también deben de identificarse cada uno de los fiscales, a pesar que es una institución definida totalmente por una jerarquía. Se debe cumplir con órdenes, con instrucciones, hay responsabilidad por eso de no cumplirlas, pero deben de hacerla valer en sus actuaciones, en los tribunales, ante el resto de los sujetos procesales y ante los mismos jueces. Y por último, el estricto cumplimiento de la legalidad. Es cumplir, buscar siempre que se cumplan con todos los aspectos o derechos o principios o garantías que se estipulan en tratados sobre derechos humanos, en tratados sobre el proceso penal y el Código Procesal Penal, la misma ley orgánica. Eso creo que son los 3 principios más importantes. ¿En qué otros aspectos, aparte de la investigación y criminalística, considera que deben de ser capacitados los fiscales del Ministerio Público para fortalecer la labor que realizan? Muy bien. Cada una de las fiscalías, y esto es muy importante, porque al ver la ley orgánica y ver cada una de las instrucciones, es mucho más especializado y dividido en cada fiscalía las materias. Entonces, cuando hay una fiscalía que va a hablar sobre lavado de dinero, los fiscales tienen que tener capacitaciones constantes sobre todo lo que se refiere a procesos financieros, bancarios, sobre figuras que son exclusivas del lavado de dinero. Otro ejemplo, cuando tenemos fiscalías sobre la propiedad intelectual, también tenemos que tener capacitaciones constantes con especialistas, docentes y ¿por qué no?, con otros funcionarios de otras entidades que participan en cuestiones sobre propiedad intelectual y que puedan dar una mejor visión sobre la materia. Y como se le indiqué en la entrevista anterior, en cada una entonces de estas fiscalías se trata una materia específica. La Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, que es un proceso que es diferente en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, tiene otros fines, pero el fenómeno criminal de adolescentes es bastante alto. Y entonces se tiene, tal vez no detenidos, no sea una cantidad muy grande a comparación de adultos, pero procesados, sí se utilizan a los adolescentes por diferentes motivos, incluyendo por los fines que cumple este proceso,
de una forma por el crimen organizado muy importante. Ya desde muy pequeños están invitándolos o no les queda de otra que participar en estos grupos. Pero entonces también capacitación sobre los derechos de la niñez, de la adolescencia. Este fin del proceso es muy especializada. El último ejemplo tal vez que yo pondría, que es una fiscalía, que es muy importante en nuestro país, que es la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, porque esta fiscalía realmente, aparte de funciones dentro del Ministerio Público o por el Ministerio Público, en materia constitucional, participa en todos los procesos de amparo que se tramitan en nuestro país. Entonces, no es ni siquiera solo en materia penal, sino cualquier amparo en cualquier materia judicial o de otro índole, podemos encontrar que hay participación de la Fiscalía en cada una de las fases del amparo. Y en el alegato final tiene que ir un estudio, pero entonces que sea completo respecto a la materia. Entonces todos los cursos se deben desarrollar, aparte de lo mencionado de la conciliación, los cursos específicos sobre la materia que trabajan. ¿De qué manera era transparente el proceso de ascensos y traslados del personal, debido a que muchos fiscales se han quejado de no ser ascendidos por meritocracia? Sí. La ley orgánica del Ministerio Público sí refleja un proceso o una organización administrativa respecto a los procesos de evaluación, disciplinarios, de gestión de los fiscales, y todo eso va incluido en el proceso de evaluación. Y la unidad de capacitación también juega un papel importante dentro de los procesos de ascensos. También señala el procedimiento a seguir con las publicaciones de los concursos, los requerimientos y cada una de las fases. Yo pienso que lo más importante es el trabajo de forma integral y que exista celeridad. Cuando no existe transparencia, cuando no se agotan los plazos exactamente en los plazos que se establecen en la ley, en procesos administrativos, que estamos hablando que es del funcionamiento del Ministerio Público, no es con la mora fiscal que hay de casos de denuncias presentadas, sino que es lo interno. Entonces, en muchas ocasiones, al no tomarse en cuenta de una forma como lo establece la ley, integral, aplicada, tomar en cuenta los punteos y todas esas calificaciones, sí puede traer una sensación para cada agente fiscal de que no está siendo tomado en cuenta. Y por eso entonces el poder establecer esta carrera, que sea igual de importante que en otras instituciones del Estado y del sector justicia, que solo es un ascenso, ni siquiera pueden ser 3 o 4 ascensos realmente internamente, pero que por lo responsable, por lo que se puede observar del cumplimiento de la ley, el mismo personal, y yo lo decía en la anterior entrevista, el incentivo para estos funcionarios y empleados del Ministerio Público, que son el producto más importante con lo que se cuenta, ese incentivo, el poder ver mucho más rapidez, pero procesos claros y que existe la publicidad adecuada, va mejorando o mejora también la visión y la transparencia que pueda tenerse sobre ellos. Yo tenía algún tipo de experiencia en evaluaciones en UNICAP y me parece que por eso remarco yo la institución, porque utilizan la tecnología, es un proceso ordenado en la fase de evaluación oral y los fiscales tienen la oportunidad o auxiliares para poder participar en los exámenes y se toman en cuenta todos los requerimientos. Ahí hay un plazo y entiendo yo que se cumple. Pero sí he escuchado también que al final creo que se puede mejorar bastante sobre estos aspectos para dignificar la carrera fiscal. ¿Qué criterios se utilizaría para desestimar casos donde muchas veces las personas ni siquiera son notificadas, creando el rechazo y a veces incluso llegando a la falta de credibilidad en la institución? Sí, es bastante frustrante seguramente, como le decía, para una persona que va a presentar una denuncia, que por más que para todos los demás no sea tan importante y no sea algo tan grave, pero que para la persona que vive este problema de a diario y que está afectando su vida,
el poder presentar una denuncia y no recibir ni siquiera una solicitud o una comunicación por parte de la Fiscalía para poder ampliar. Yo creo que se debe tener el protocolo de desestimaciones muy bien definido. Yo siempre he pensado que la desestimación es una herramienta que establece la ley, que se debe aprovechar, pero que también debe cumplirse con el apoyo a la víctima, que la misma ley le obliga al Ministerio Público, y que entonces se debe de procurar porque estas denuncias quede registrado realmente que se le comunicó a la persona a quien denunció la actitud que se iba a asumir, que se le dio la oportunidad de presentar los medios de prueba. Como le decía, no todos tienen la capacidad en nuestro país y en ningún país realmente de poder estar contratando abogados para poder oponerse a una desestimación, y eso quiere tiempo y quiere otro tipo de situaciones. Y tampoco debería ser obligación para los denunciantes de estar contratándolos, pero sí de recibir, y con un protocolo muy bien establecido, utilizando la tecnología incluso, la llamada, los correos, y poder invitarlos a que puedan acercarse en cierto momento. Hace algún tiempo yo sí pude observar, hace algún tiempo, no sé realmente cuánto tiempo, pero sí pude observar citaciones para poder aplicar criterios de oportunidad fiscales, conciliaciones fiscales, por ejemplo, y que yo pude observar, fue una dinámica académica, y pude observar que en un solo día tenían 9, 10 reuniones, y que posiblemente sí podían llegar a ciertos arreglos, por eso creo que es muy importante lo de resolver los conflictos. Pero también la desestimación es parte del mecanismo legal, y si no es un delito o no existen medios de prueba para poder perseguir ese delito, se deben de aplicar bajo ciertos parámetros y las instrucciones necesarias para que puedan calificarse y que no quede esa sensación en todas las personas de lo que ha pasado. Incluso para la misma mora fiscal es importante esta figura, y se puede realizar un inventario de todos los casos, y aquí sí se necesita pedirle a los fiscales, a todos los trabajadores de cada fiscalía, un ingrediente adicional por un tiempo para poder llegar a hacer esfuerzos que significan seguramente fuera del horario, en horas y días, y poder llevar simultáneamente los casos que existe el atraso considerable con estos criterios mucho más rápidos, pero sin la sensación de que no se ha hecho nada, y los casos que están actualmente, para que tampoco empiece a haber otro tipo de mora. Pero creo que por eso estos parámetros son muy importantes para poder aplicarla. Pues muchísimas gracias por sus respuestas y por su tiempo, licenciado García. He dialogado con 5 de los 6 candidatos con los que me ha permitido conocer con más detalle sus planes e ideas. Sin duda han sido charlas muy, muy enriquecedoras. Los invito para que nos sintonicen a continuación con la entrevista al último de los candidatos, de manera que este proceso pueda ser transparente y que la justicia que todos anhelamos para nuestro país sea una realidad. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.